Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer estar con ustedes nuevamente, poder saludarlos y poder compartir en este tiempo especial que nos concedemos cada tanto. Am, la porción de esta semana incluye un texto, ma- m- abre una intervención que hace Moisés al pueblo de Israel acerca de su Dios, que es muy curioso por cómo lo dice y por todo lo que significa y por todo lo que abre. La porción es la parashá Ekev, que al traducirlo es consecuencia, y va desde Deuteronomio 7:12 hasta el 11:25. El pasaje en cuestión que les sugiero es Deuteronomio 8:11, donde está escrito Deuteronomio 8:11 y los sucesivos, pero en particular el 11 dice: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. Y es muy curioso cuando uno piensa en estos términos, ¿no? ¿Por qué habría de olvidarse? ¿Cómo es posible que alguien se olvide de aquel o aquello que le hizo tanto bien? Parecería realmente imposible, ¿verdad? Pensaríamos, a lo menos es el modo en que nosotros procesamos las cosas, que si, si algo fue realmente determinante en la vida de alguien, no sería fácil de olvidar. Entonces, ¿cómo así de cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios? Ah, ok, pues si se olvidas que tampoco es que fue tan trascendental su intervención, su ayuda, lo que hubiera sido su manifestación en la vida de esta gente. Pero realmente no es así. Hay cosas muy grandes, puede haber cosas que hayan sido muy grandes, muy significativas, muy importantes, trascendentales en la vida de una persona, pero a veces las simples circunstancias pueden hacer cambiar mucho ciertas relaciones, ciertas memorias, ciertos recuerdos. Suelen cambiar por completo cosas que parecían fuertes, indestructibles. Yo lo veo normalmente, parejas, personas, por ejemplo, que entran en una relación de un noviazgo y están muy enamorados de una chica o una muchacha, de un muchacho, ¿no? Y uno pensaría, no, esta relación, este amor, esta unión, no lo acaba nadie, porque se le presentaron, si es un muchacho, se le presentaron, y de verdad los he conocido, otras muchachas muy bonitas, quizá en la visión subjetiva de alguien, más bonita que su amada, con mayores virtudes, con eh, digamos que analizándolo con argumentos y razones, uno diría mejor partido. Y no fue suficiente para venir y acabar con ese amor, con esa relación. Uno diría esto no lo acaba nadie. Pero luego, pequeñas circunstancias, como por ejemplo el hecho de que esa relación pasó de noviazgo a vivir juntos, casarse, lo que fuera, y el hecho de luego compartir la cotidianidad, el desarrollo de la vida, la rutina de una unión conyugal, hace que, por ejemplo, lo que no hizo la belleza exuberante de un tercero, sí lo logre la repetición, la tranquilidad que ofrece el hecho de saber que ya es mío o ya es mía. Y de repente hay un aflojamiento, una lasitud. Y ya eso que se cuidaba con tanto ahínco, eso en que se ponía tanta energía, esa relación en que a donde iban dirigidos todos los esfuerzos, ya no están así. Y de repente viene la mínima brisa y acaba con ese amor, con esa relación, con esos sentimientos tan puros y bellos que veíamos, que no pudo ni la tentación de otra persona ni nada por el estilo acabar, y luego viene y lo acaba las circunstancias de la cotidianidad. Entonces después, cuando ya está eso así apagado, viene y hay una desaveniencia porque alguno de los dos quiere cambiar de trabajo o quiere tomar una decisión que al otro no le parece, y relación de 5 o 10 años ya. Chao, ya está, no hay más. Entonces, una pequeña circunstancia puede llegar a cambiar las cosas. Por lo que una primera conclusión
que vamos sacando es que a veces, hasta que salgan bien las cosas, puede jugarnos en contra, puede convertirse en un elemento distractor para perder de vista lo esencial y quedarnos con lo periférico, lo superficial, lo aparente. A veces hasta la fortuna, el que salgan bien las cosas, se vuelve un elemento distractor, como lo puse en este ejemplo aquí hipotético. Una pareja, se aman mucho, se quieren mucho, les va bien, también que eso pasa, escala a un nivel superior, hacen vida, hacen familia, hacen pareja, se casan. Y eso, esa fortuna, hace que se venga abajo la relación. Murió de éxito. Recuerdo haber leído o escuchado a un historiador hace bastantes años estaba hablando del movimiento de Yeshua, de Jesús y sus apóstoles, lo que luego derivó en lo que se llama el cristianismo histórico. Y la pregunta era, ¿qué pasó con ese primer movimiento? Y aquel historiador decía, murió de éxito. ¿Cómo así? Es muy interesante. Murió de éxito, sí, porque empezó a tener tanto éxito este movimiento que nació como una pequeña secta, como un grupo más dentro del judaísmo, de seguidores de un rabino judío llamado Yeshua. Y fue tomando tanta fuerza luego de sus hechos, de su muerte y todo lo que aconteció después, que fueron adhiriéndose cada vez más y más. Empezó el movimiento a tener tanta fuerza, luego entra en el desarrollo de este movimiento un personaje histórico tan fuerte como fue Saulo de Tarso, Pablo, que lleva todo este mensaje de la vida y obra de Jesús a toda la geografía cercana a donde ocurrieron los hechos, que se popularizó el mensaje, se extendió de una manera inusitada, a tal punto que fueron como viéndose personajes cada vez más altos e influyentes en términos de política y demás. Al punto que, pues, saltándonos muchísimos años de historia, llegó un punto en donde el propio imperio se hizo del movimiento y empezó a tomar fuerza ya ese movimiento como una nueva cosmovisión llamada el cristianismo, como una nueva religión. Y ahí, ante este éxito que hasta el propio imperio se hizo del movimiento, ahí falló el movimiento, ahí murió el movimiento. ¿De qué murió? De éxito. Tuvo tanto éxito que se convirtió en otra cosa, se desdibujó y empezó a hacer una nueva religión y a olvidar los principios fundamentales por los cuales nació el movimiento, con el judaísmo de Yeshua y sus apóstoles y demás, y luego se terminó convirtiendo en una nueva religión gentil, digámoslo, que bueno, ha derivado en todo lo que ha acontecido a partir de eso. Falló, murió de éxito este movimiento puro, limpio que había en aquella época. Porque fíjense el riesgo que uno corre de olvidar lo esencial cuando empieza a distraerse, lo dijimos, con lo circunstancial, con lo periférico, con lo aparente, con lo superficial. Y este es el riesgo que se corre, lo que prevé Moisés en su sabiduría y le alerta al pueblo. Él les dice, cuídense de no olvidarse de su Dios. ¿Por qué? Porque muchas situaciones van a ayudar para que eso pase. El éxito mismo que ustedes puedan tener. Si lo seguimos leyendo ahí de Deuteronomio 8, leímos el 11, seguimos con el 12, él le dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, puro éxito, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y entonces se enorgullezca tu corazón, que te va tan bien, y en medio de la prosperidad y la fortuna, te olvides del eterno tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes, escorpiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, dice el versículo 18, sino acuérdate, y les repite, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es muy fácil caer redonditos ante la trampa. No siempre el fuerte cae en las grandes batallas. A veces es más fácil hacerlos caer en los días normales, en los rutinarios, en los cotidianos, aquellos en los que aparentemente no pasa nada. Ahí suelen caer los grandes. Si no, pregúntenle a David. Nos cuenta el texto que era la época en la que los reyes subían a pelear las batallas. Pero ahí, en esos días, él decidió quedarse en casa, haciendo un poco de ocio tal vez, salió al tejado, no pasaba nada, estaba medio aburrido por ahí, saliendo a contemplar, contempló algo que lo deslumbró y bueno, lo que pasó a partir de ese día con David cambió su vida para siempre. Un grande cayó redondito ante la rutina de la fortuna. Empezó a ir bien y se quedó disfrutando de su bien y entonces las cosas empezaron a cambiar. Porque pasa. Hay cosas, lo dije, incluso la fortuna, el que nos vaya bien, que se convierte en un elemento distractor para perder de vista lo esencial y quedarnos con lo periférico, con lo superficial. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo. Es entendible el olvido de este pueblo, a juzgar por el mismo texto, lo mismo que estamos leyendo. Es entendible, no justificable. Una cosa es que podamos entender los móviles que conducen a algo y otra cosa es que podamos justificarlos. Pero es entendible el olvido que este pueblo pudiera tener de todo lo que Moisés le está diciendo, de Dios que los sacó, que los condujo, que los llevó, que los prosperó. Es entendible. Su trasegar los había llevado a tener que hacer muchísimas cosas. ¿Y cómo no adjudicarle a su esfuerzo el nuevo éxito? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no adjudicarle su éxito a su esfuerzo? Si dice la propia Torá en lo que leímos, no te olvides del Señor tu Dios cuando te empiece a ir bien y se aumente el oro y la plata. Porque mire, este es el modo en que les puede pasar, les dice Deuteronomio 8:14. Porque después de que tengan prosperidad, se puede enorgullecer su corazón y olvidarse ustedes de su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Presten atención, que los sacó de la tierra de Egipto. Listo, Dios les dio la ocasión, pero ellos tuvieron que salir, dejar su tierra, dejar todo lo que tenían, animarse a correr el riesgo de tomar la decisión de empezar una vida nueva. Dice el versículo 15, Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, que los hizo caminar. Dios les pone el plan, los lleva la vida hacia que tengan que salir y enfrentarse al desierto, un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ellos habían soportado la prueba, atravesaron el valle de la angustia, pasaron por el espanto, por el terror, se enfrentaron a serpientes, a escorpiones, aguantaron la sed y la soportaron. Se vieron en la necesidad de obligarse a subsistir comiendo un cereal, una cosa ahí extraña. Soportaron la prueba. Luego, cuando les va bien, a partir de todo lo que pasa, ¿cómo no quedarse con el hecho de que fueron tan valientes, de que se animaron a empezar de nuevo, de que caminaron por el desierto, de que se enfrentaron al terror, de que confrontaron sus miedos, de que pasaron necesidad? ¿Cómo no adjudicarle a su fortaleza el haber superado la prueba? Todo depende de cómo se vea, obviamente. Pero una visión de mérito personal aquí no es menos que cierta. Porque así siempre pasa. Por eso la vida es como es. Por eso la vida puede ser constantemente, al verla en conjunto toda, puede ser una prueba. Una prueba para nuestra humildad. Una prueba para nuestra fe. Una prueba para nuestros valores. Porque en todo está lo divino y no podemos desconocerlo. Si uno repara, lo puede ver en cada cosa. Pero también, si no hubiéramos estado ahí, nada hubiera pasado.
Dice el texto, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Dios proveyó el desierto, Dios proveyó las circunstancias, Dios proveyó el que estuvieran ahí y ellos caminaron. Que te hizo pasar por un ardiente desierto y soportar sed. El desierto estaba ahí, el calor, el sol abrasador, pero la sed la sentían ellos. Y la vida es eso, la vida es un conjunto donde la providencia nos da situaciones, a veces de feliz y a veces de adversa fortuna, y luego nosotros tenemos que atravesarlas, tanto a la una como a la otra. ¿Cómo no quedarse con el mérito de que, como sea que estemos, se debe a cómo enfrentamos esa vida? Es la continua prueba de saber vernos ahí y saber ver a lo divino ahí. Ese es el punto. Es apenas lógico y normal ver aquí el esfuerzo personal y decir, bueno, pues todo esto gracias a que me he forzado. Pero el asunto con el olvido aquí, el asunto con que lo difícil o lo bueno que nos vaya en la vida se puede terminar convirtiendo en un elemento distractor para perder de vista lo esencial, radica en el hecho de que si analizamos más profundamente, está bien, en nosotros puede haber un gran mérito para las cosas, pero piénselo por un momento. La vida no nos enseña que por mucho esfuerzo que le pongamos, no siempre le podemos adjudicar nuestro éxito, nuestro bien, nuestra fortuna, nuestro bienestar, lo bien que nos va. No siempre se lo podemos adjudicar a ese esfuerzo. Piense por un momento, ¿cuánta gente hay que se esfuerza mucho, que trabaja más que ninguno, que se levantan muy temprano? No se puede decir ni siquiera que en la mañana, en la noche, porque se levantan antes, muchísimo antes de que el sol aparezca. Y trabajan hasta muy tarde, ya mucho después de que el sol se haya ocultado. Y no por eso se aseguran el éxito. No por eso se aseguran el éxito. Muchos sí, pero muchos otros no. Muchos nacen sin la posibilidad de ponerle esfuerzo y ganas y todo lo que quieran a la vida para que les vaya bien. No, no tienen la posibilidad. Muchos lo hacen y las cosas no necesariamente salen como uno esperaría. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos. Hay algo allá, hay una reserva de sentido, de significado, que no es propia de nosotros, que no es tan 1 más 1, 2, ¿no? Estoy vivo, le echo ganas, pongo esfuerzo, excelentemente bien todo, ¿no? Éxito asegurado. No, hay cosas que siguen quedando ahí. Lo esencial está ahí. Lo que no entiendo, lo que no puedo descifrar, esa reserva de significación. Eso, no lo divino, lo santo. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Séquese la hierba. No podemos ver la hierba aquí como lo negativo. Bueno, eso ha de dejar de ser. La hierba puede ser aquí, la maleza. Eso va a dejar de ser. Marchítase la flor. También la flor, ¿no? La exuberancia, el florecimiento, lo bueno, lo bello. Bueno, eso también va a dejar de ser. Estamos en un mundo cambiante, constantemente. Pero hay cosas que permanecen. Y aquí lo dice el profeta, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que nos está diciendo aquí Isaías es, hay cosas esenciales y hay cosas periféricas. Y el bien, el mejor de todos, el más agradable, o el mal, el que parece más terrible, no son permanentes, no son para siempre. Hay algo que es para siempre. Nuestro anhelo de aspirar a algo mejor, nuestro anhelo de aspirar a un estado de perfección, más allá de un bien momentáneo, más allá de un mal momentáneo. El deseo de un bien
permanente que trasciende a lo momentáneo de bien y mal, eso sigue estando ahí. A eso queremos seguir aspirando. Eso es lo esencial. Y entender estas cosas, ir aprendiendo estas cosas, es absolutamente necesario. Piense por un momento, si de verdad decimos creer en un Dios supremo y que esta verdad, que esta realidad, que esta creencia, esta fe, como cada uno la llame, esta emuná, sea realmente traducible en la vida y no simplemente cultura, creencia en el sentido más pobre de la palabra, ¿no? Ideas que he escuchado y me parece, decido creer que esto es así para no hacer el esfuerzo de pensar a ver si es o no así. Luego, si decimos creer en eso, en un Dios supremo que gobierna todo el cosmos, no podemos perder de vista que aunque todo lo demás parezca transitorio y endeble, el bien, el mal, la fortuna, la adversidad, hay todavía orden y providencia. Y esto a pesar de todo. A pesar de todo. Aprender eso puede hacer muchísimo la diferencia para la vida de cada uno. Puede hacer muchísimo la diferencia para la vida de cada uno. Verlo así. Aprender a leer los tiempos, como sugiere el título de este mensaje. Leer el tiempo. Uy, ¿cómo así? Parece una cosa medio oscura, ¿no? ¿Algún tipo de qué? ¿De magia? Vamos a ver de qué se trata. Aprender a leer los tiempos pasa por, en un primer sentido, saber que todo esto es transitorio. Todo, todo. ¿Cómo te está yendo? Fantástico, bien. Tranqui, tranqui. Disfruta, aprovisionate, prepárate, ahorra, qué sé yo. ¿Te va mal? Tranqui, 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 tranqui. Soporta, aguanta, échale ganas, pero tranqui. El mundo no se va a acabar con ese mal. Tranqui, tranqui. Todo cambia. Que se seque la hierba, que se marchite la flor. Eso va a pasar. Pero hay cosas que permanecen así. Entender eso, leer esa transitoriedad de la vida, es fundamental para el desarrollo de la nuestra. Y eso puede llegar a ser muchísimo la diferencia. Habacuc, profeta Habacuc, en 3:17, se detuvo a meditar en eso. ¿Por qué las cosas no estaban marchando precisamente bien? Y él ve, a diferencia de lo que pasa con Israel, la advertencia de Israel es, ustedes están, lo que Dios le dice en la parashá, lo que Dios le dice o Moisés al pueblo, ustedes van a estar a punto de entrar a una tierra, tengan mucho cuidado de no olvidarse cómo es que funciona, de no olvidarse de dónde vienen, todo lo que pasaron, a dónde están entrando. A ustedes les va a empezar a ir bien, se les va a multiplicar el ganado, el oro, la plata, las casas y todo. Pueden olvidarse de lo esencial por la fortuna momentánea. Bueno, pues con Habacuc la cosa es la otra cara de la moneda. Él estaba viendo la cara adversa. Y entonces dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Todo lo contrario. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fortuna llega. Bendito sea Dios por eso. La adversidad llega. No nos gusta decirlo, pero bendito sea Dios por eso. Acordémonos de Job. ¿Voy a recibir el bien y no la adversidad? Sea el nombre de Dios bendito. Sea que dé o que quite. Sea, lo que se está es poniendo por encima de lo circunstancial, por encima de lo periférico, de lo momentáneo, y yendo a lo eterno, yendo a lo esencial. Y desde el punto de vista de lo esencial, tanto lo que se da como lo que se quita, me hace bien. Si sé buscar, si sé ver. No es una actitud conformista, bueno, me está yendo bien, pues listo, qué bien, gracias Dios mío. Me está yendo mal, ¿qué más puedo hacer? Pues si Dios me da mal, pues gracias Dios mío. No, no desde ese punto de vista.
sino de que cuando yo luego logro sobreponerme a lo momentáneo, a lo meramente circunstancial, soy capaz de ver la vida siempre hacia adelante. Hay algo que permanece esencial, que permanece para siempre. Lo llamamos lo eterno o lo divino, la fuente máxima de todo bien por definición. Yo todavía puedo aspirar a eso. Así que si momentáneamente me va bien, sé que hay algo superior por encima. Si momentáneamente me va mal, no me voy a quedar con eso porque sé que hay algo más por encima. Hay un excedente todavía de significación. A eso aspiro. Aunque las cosas lleguen a estar patas arriba, aún el orden se impondrá por sobre el caos. Ese es el sentido pragmático, citando aquí a este sujeto, es un genio, William James, en Pragmatismo. Voy promediando la obra, pero es impresionante cuando el tipo analiza ahí las implicaciones de su escuela de pensamiento, que era el pragmatismo, que eso tiene en asuntos metafísicos. Y él decía, en la cosmovisión de un Dios, ¿qué diferencia hace el pragmatismo? Y él lo analiza, tal vez mirando hacia el pasado no, pero mirando hacia el futuro sí. Porque mirando hacia el pasado, estamos aquí, y eso se lo podemos adjudicar a una mente inteligente, a un Dios creador que hizo todo, o a los átomos que tuvieron una combinación suficiente y necesaria para lo que tenemos aquí. Pero mirándolo hacia un futuro es diferente, porque hacia un futuro en términos pragmáticos, adjudicarle esto a los átomos nos lleva a pensar en la tendencia natural que todo tiene, a desarrollarse, florecer, todo lo que ustedes quieran, y luego a la inminente caída, al devenir de la desaparición, la aniquilación total. Pero la aspiración, la creencia o la fe en un Dios que hace que haya una mente inteligente detrás de toda esa combinación atómica que dio lugar al mundo como lo tenemos, nos hace pensar en términos de esperanza, de fe, en que aspiramos al orden, en que hay un futuro posible, etc. Entonces, al final, el punto es ver de manera pragmática todo esto de la fe. Aunque el mundo pueda llegar a estar patas arriba, o aunque yo me pueda poner patas arriba, producto de lo bien que me vaya, aún el orden se impondrá por sobre el caos, cualquiera sea su origen. Y a eso debemos aspirar, eso es lo esencial. El asunto es que estas cosas suelen ser olvidadas. En los cambiables y cambiantes extremos momentos de la vida, olvidamos estas cosas. Y nos pasa tanto en los momentos de feliz como en los de adversa fortuna. Hace tiempo escuché un pasaje y su posterior explicación, que fue un pasaje que luego llegar a pensar y repensarlo se me ha hecho realmente necesario. Tiene que ver con un pasaje que está en primer libro de Crónicas 12:32. Primer libro de Crónicas 12 nos cuenta el texto de lo que era el ejército de David, ¿no? Está contando quién hacía parte del ejército de David para defensa de su pueblo, para enfrentar las guerras de la época y todo este asunto. Y dentro de la, digamos, el recuento que hace de todos los que hacían parte de su ejército, hay un pasaje particular, un versículo donde no solamente menciona tantos de tal tribu y luego pasa a tantos de otra tal tribu, sino que en el versículo 32 se queda con unos personajes en particular, que es muy interesante lo que dice acerca de ellos. Primer libro de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, eran destacados, príncipes, 200, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos. Hace un tiempo yo escuché eso a alguien hablarlo y explicar y predicar y lo mistificaba mucho. Hablaba aquí como que de un don que esta gente tenía la capacidad de leer los tiempos y en qué onda iba el espíritu y por dónde va la cosa y bueno, este es el tiempo y se puso muy de moda, ¿no? Y todavía está eso de moda en círculos de predicación, que tenemos que tener la visión de los hijos de Isaacar, entender los tiempos, entonces este es el año del
avivamiento 2025. Este es el año de redención 2014. Este es el año de, qué sé yo, viene el 2026, entonces, ¿qué sería? Prosperidad 2026, ¿no? Como quiera que en cada uno de estos otros años no pudiera haber sino eso. Y uno entiende las intenciones y motivaciones y lemas y todo ese tipo de cosas, pero me parece que no hay que mistificar tanto. De hecho, todavía tenemos un gran, arduo trabajo de desmistificar y desmitificar, al menos en términos pragmáticos, términos prácticos, el contenido de las enseñanzas para que puedan realmente encontrar un asidero en nuestra vida, en nuestra mente, para que no saboteen nuestra inteligencia y podamos de verdad depositar la fe en sentido amplio, la certeza en las cosas que podemos ahí aprender. Pero me quiero quedar con esto. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Los tipos sabían leer los tiempos, por eso de ahí fue donde inspiré el título del mensaje. Leer el tiempo. Leer el tiempo. ¿Cuán necesario nos es leer el tiempo? Saber leer las circunstancias. Lo dijimos en un primer sentido, para saber que esto que está pasando es transitorio. No importa si es bueno o si es malo, es transitorio. Debo leer que es el tiempo que le ha tocado a esta cosa que está pasando. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, libro de sabiduría, capítulo 3, versículo 1, empieza a desplegar una lista espectacular acerca de la transitoriedad de la vida. Y dice ahí el sabio, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Y usted sigue y hay muchas cosas, tiempo de reír y tiempo de lamentar, para toda la variabilidad de la vida. Hay tiempo para todo. Entrenarse en leer el tiempo, no, esta será la época en que Dios va a traer, no. En leer los momentos, en leer las circunstancias, leer el tiempo de esta manera, no en un sentido por allá eh, esotérico, lo que alguien pueda imaginar, sino en un sentido muy objetivo, en un sentido eh, de discernimiento, es lograr un modo de discernimiento precisamente que realmente puede llegar a ser la diferencia en el desarrollo del proyecto de vida de cada persona. Aprender a discernir los tiempos, aprender a discernir los momentos de la vida. Esto es fundamental. Es fundamental para algo que yo llamo discernir la verdad de la verdad. Discernir la verdad de la verdad. Hay cosas que son muy verdad y nos puede ir muy bien con eso. Pero a veces hay que discernir la verdad de la verdad. ¿Cómo así? Permítanme explicarlo. Vamos a decir que el pueblo de Israel fue un pueblo flojo, cobarde, que se quedó, que no hizo lo que había que hacer para llegar a la tierra prometida. Definitivamente no. Fue gracias a que el pueblo le puso ganas y a pesar de sus miedos, dudas, temores, rebeldía y un montón de cosas, caminaron, llegaron, sus hijos fueron purificando la actitud del pueblo, el carácter del pueblo, al punto que una nueva generación, pero descendiente de estos que salieron de Egipto, fueron y entraron a la tierra, conquistaron. Eso no lo podemos negar. Luego, ¿vamos a negar que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido? No lo podemos negar. Hubo portentos para que así fuera. Luego, ¿vamos a negar que fue gracias a Moisés, el instrumento divino, que oyó la voz de Dios, que vino y se enfrentó al faraón con todos y sus miedos y sus temores, y junto con Aarón y Miriam condujeron al pueblo por el desierto? Eso no lo podemos negar. Pero entonces, ¿dónde está la verdad? Todo es verdad, pero necesitamos aprender a discernir la verdad de la verdad. Eso es leer los tiempos. Eso es leer circunstancias. Es algo que necesitamos aprender. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 2, versículo 13, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Fíjense, es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Todo es espiritual. No somos de los que demonizamos las cosas. Todo tiene un fondo espiritual. Para que algo subsista en este mundo, se debe nutrir de algo superior, de una esencia. Por eso hablamos de cosas periféricas y cosas esenciales. Bien, pero luego hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Todo tiene su lugar. Si me permiten, se los voy a ilustrar y creo que nos puede terminar quedando un poquito más claro. Hay cosas, sabidurías, máximas que uno aprende y todo este tipo de cosas que le hacen a uno mucho bien en la vida, pero que aún así, con todo el bien que nos puedan hacer, debemos saber discernir y aplicar a las circunstancias y momentos de la vida, porque no siempre eh, pueden terminar haciendo el bien que uno esperaría. Permítame ilustrarlo de varias maneras. Vamos a ilustrarlo, por ejemplo, con versículos bíblicos, ¿no? Hay textos que sugieren la idea de actuar. Por ejemplo, Moisés está ahí diciendo, ¿qué va a pasar, Señor? Y ayúdanos, y ¿para qué me trajiste hasta el borde de este mar con este pueblo para que vengan nuestros enemigos por la retaguardia y estamos entre el mar y los enemigos, entre el mar y la espada, vamos a morir? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué haces clamando a mí? Levántate y abre y cruza el mar. Y bueno, cruza el mar rojo y toda esa historia. El actuar, hay que movernos, no podemos quedarnos orando. ¿Así? Pero luego tenemos textos donde dice Dios, no se muevan, no hagan nada, solo observen cómo yo les voy a dar la victoria. Bueno, ¿qué es cierto? ¿Una cosa o la otra? Las dos. Porque sabemos que en la vida no podemos andar de acelerados, de arrebatados, corriendo de aquí para allá y no se ha presentado el problema, ya estamos haciendo 10,000 cosas para solucionarlos. A veces hay que regalarnos un momento de quietud, un momento de paz, de solaz, un par de segundos de tomar aire, de respirar, de analizar las cosas y permitirnos ver las cosas tal cual son sin agregarle nada con nuestros haceres desmedidos y arrebatados. Es necesaria esa quietud y permitir ver cómo el Señor nos da la victoria. Pero sabemos que no podemos solapar nuestra pereza, esconder nuestra desidia y nuestra flojera en una confianza del Señor. Estoy orando y esperando en Dios, suele decir mucha gente. Esperando en Dios. ¿Esperando en Dios qué, amigo? Ve a trabajar, ve a pasar la hoja de vida, siéntate a escribir, siéntate a hacer, haz la solicitud para ver si te dan la beca para estudiar, qué sé yo, el camino de cada uno. Y no podemos soslayar ninguna de estas dos cosas tan importantes, la quietud y el esfuerzo. No son contradictorias, cada una tiene su momento y nosotros somos los que tenemos que aprender a leer ese tiempo, ese momento. Una de las máximas más importantes que me ayudó mucho, me ha ayudado en muchos momentos importantes de mi vida es una que le escuché una vez a un señor eh, natural de la vida, un compañero de trabajo, que le hablaba a mi papá y le decía, Martínez, piedra que rueda no echa lama. Piedra que rueda no echa lama. No, lama, esa material vegetal que se le va pegando, adhiriendo a las piedras en los arroyos, en los ríos. O sea, la piedra que va en río creciente, que ruedan, se va tumbando la lama. ¿Cuál es la enseñanza de este dicho popular? Que a veces hay que ser estable. No podemos andar de aquí para allá, de allá para acá. El consejo venía porque a mi papá le han ofrecido otro trabajo donde iba a ganar mejor y todo eso, pero tenía que moverse. Entonces el consejo del compañero era Martínez, piedra que rueda no echa lama. O sea, tal vez te vas, trabajas, ganas más, pero allá no sabes cuánto va a durar el trabajo. Luego te vas a otro y no te estabilizas, no echas raíces, no haces crecer algo. Entonces te quedas aquí, el sueldo está normal, pagan demoraditos porque allá eran muy demorados con el pago, pero al final algún día te pagan y por la estabilidad de estar ahí vas a estar de pronto con la posibilidad de ahorrar, de hacer crecer algo, ¿no? De echar raíces. Y eso a mí me ayudó mucho en una época en que yo era también muy así.
Me hartaba un trabajo más de 10 meses, un año. Vivir en la misma casa o en el mismo pueblo me cansaba y tenía que moverme, cambiar, buscar otra cosa, desemplearme voluntariamente para estar unos días por ahí descansando y luego ir a buscar otra cosa que hacer. Y me tocó aprender esto de que piedra que rueda no echa lama. Es fantástico, es una máxima muy buena para la vida, la estabilidad. Ah, sí, claro. Pero no puedo estarle adjudicando a mi vida todo el tiempo esto o aplicándoselo. Porque a veces, tan cierto como que necesitamos la estabilidad, necesitamos de la apertura al cambio, a la movilización. Yo no puedo quedarme todo el tiempo ahí si me está yendo mal, si me están hiriendo. Escapa por tu vida, le dijeron a Lot. Escapa por tu vida. Está escrito también que el avisado ve el peligro y huye. No, pero es que si me voy y el entendido, el prudente ve el peligro y huye. Se mueve, se mueve sin que vengan y del cielo le digan, vete. Claro que el cielo a través de las circunstancias le está diciendo, vete. Así fueron los grandes patriarcas. Jacob, por ejemplo, una parashá, Vayeshev, si no me equivoco, y se asentó. Cuando Jacob viene y se asienta, se queda quieto, empiezan sus calamidades, porque no estaba llamado a asentarse, pero a moverse. Pero cuántas veces le fue dicho a estos grandes patriarcas, quédate quieto, no te muevas, no vayas. A Isaac, por ejemplo, no desciendas a Egipto, no vayas. A Jacob le dijeron, baja a Egipto, no temas en ir. Las dos cosas pueden ser ciertas, pero no me puedo quedar con una máxima y desentenderme del resto de la vida. ¿Quién no disfruta, otra ilustración, y voy cerrando, quién no disfruta de 5 minutos más en la cama? Ah, qué rico es, ¿no? Pero, pero, como parte de nuestra madurez, llega un momento en la vida en que tenemos que aprender a hacer un lado esos 5 minutos en la cama y decir, no, me voy a levantar. Tengo que levantarme temprano, porque hay que tomar el día desde bien tempranito, la carga, la responsabilidad, desde lo más temprano, y hacer, y esforzarnos, y trabajar duro, y echarle ganas. Me levanto, hago ejercicio, medito, oro, me tomo mi café, empiezo a planificar el día para crecer. Necesitamos eso, necesitamos madurar. Ah, sí, es necesaria la madurez, es necesario el esfuerzo, pero cuán necesario es también, a veces, aprender a no sentirnos mal, aprender a no sentirnos culpables, aprender a no sentirnos flojos o vagos si de repente un día o dos o tres o un mes seguido queremos permitirnos, perdón, dormir hasta que aclare el día, sin sentir culpa, porque toda esta movimiento, toda esta horda de difusores y predicadores modernos de redes sociales, gurús, coach y todo este tipo de cosas, se la viven haciendo videitos diciendo, no, un hombre exitoso no se levanta a las 7, un hombre exitoso tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a las 4:10 ya fue a hacer sus necesidades, a las 4:20 ya estaba meditando, a las 4:30 ya está haciendo ejercicio, a las 5 se está tomando el café, a las 6 sí. Y ese es el éxito. Y bien por toda esta organización y la disciplina que genera. Pero llenan de una culpa al hombre que de repente necesita levantarse tarde. Yo mismo he caído en esto. Cuando uno adopta la vida de madurez y de disciplina que es necesario y sano para el crecimiento, entonces después llega un punto donde esconde si de pronto se levantó tarde. Y uno se dando cuenta que uno no puede vivir para la gente. Entonces empieza a adoptarlo uno de manera personal. Y entonces viene ya el esconderse de uno mismo, el esconder en culpa. Me levanté tarde, no. Por eso es que no crezco, por eso es que no avanzo, por eso no prospero. Pues. Suelta todo eso, amigo. Tu alma a veces te pide levantarte a las 8 de la mañana. ¿Ah? Bueno, necesitamos versículos todavía, ¿verdad? Para cada cosa que decimos.
Está escrito, el que temprano me buscare, ese me hallará. Pero, por ejemplo, Eliyahu, hacía grandes obras, hacía grandes cosas, hizo grandes portentos. ¿Y qué necesitó para recuperarse? ¿Qué necesitó cuando, a pesar de sus grandes portentos, no se pudo sostener en la vida? Irse a una cueva. Irse a una cueva a soportar todas sus ideas, el enfrentamiento mental, la ansiedad que le producían las circunstancias, a ir a afrontarlas con puro y físico descanso. Descanso. Y en medio del descanso, allá lo abastecía la divinidad. Le fueron enviados cuervos, le fue enviado una suerte de ángel a que le alimentara, a que le sustentara. Y cuando ya fue el tiempo de él recuperarse anímicamente, de él recuperarse en su ser interior, entonces ahí sí le dijeron, bueno, ahora sí, levántate y come y bebe, porque largo camino te resta. Leer los tiempos. Dice el apóstol, 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. De paz. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo puedo aprender de los profetas, de la profecía, de la sabiduría, de sabios, de maestros, de instructores, de gurús, de la Biblia, de lo que sea. Pero el espíritu hasta de los profetas está sujeto al profeta, a la mente, a la voluntad. Por eso este es el mismo apóstol que decía, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, yo puedo regir mi vida por las máximas, por esas cosas que me enseñan. Confía, espera en Dios, sí. Pero también tengo una voluntad que me dice, bueno, ya el tiempo de esperar tuvo su lugar, ahora es el tiempo de actuar. Leer los tiempos, querido. Esto va a hacer totalmente la diferencia. Todo esto nos permitirá superar el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y vivir en la esfera de lo perfecto, superando lo periférico. No importa qué tan agradable o pesado nos resulte, y concentrando toda nuestra energía y lo que somos en lo esencial. Este es el camino, este es el plan, esta es la propuesta. El asumirla es nuestra decisión. El tomar la decisión de marchar en esa dirección es algo que nos compete exclusivamente a cada uno de nosotros. Cuando nos ponemos en acción en esa dirección, entonces va a aflorar en nosotros el discernimiento, la intuición, la sabiduría necesaria para saber leer el tiempo. Pero es tiempo de tomar control de nuestras vidas, de hacernos cargo. Sí, aquí alguien dirá, tomar el control mejor se lo doy a Dios. Hasta el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. O sea, la inspiración divina está ahí para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a tomar acción. En la decisión de ir hacia allá, ahí aflora toda esa capacidad, toda esa potencia, toda esa intuición, toda esa sabiduría. Pero es cuestión de quererlo ver así. Es cuestión de dejar de hipotecar nuestra vida a cualquier cosa, a versículos o lo que sea. No estoy para nada diciendo que es que no tenga valor nada de esto. Si no, lo estaría diciendo de lo divino, y esto necesita una predicación. Sí, basémonos en la sabiduría, en las escrituras, en lo que Dios dice, pero no como excusas para no hacer lo que nos corresponde. Tomemos acción, discernamos, se me escapó el cómo conjugarla. Empecemos a discernir dónde están los tiempos, cuándo es tiempo de hacer esto o de aquello, cuándo lo bien que me va tiene que ser puesto en la balanza para saberlo aprovechar y disfrutar, pero seguir aspirando a lo más. Cuando lo mal que me va, tengo que aprender a enfrentarlo como prueba, verlo como formación de mi ser, de mi carácter, de mi persona, lo que sea, pero seguir aspirando a lo que está más allá, seguir aspirando a lo eterno, seguir buscando lo esencial y dejando de distraerme con lo periférico sin importar de qué índole sea. No te olvides que hay una fuerza suprema, no te olvides que hay un orden supremo. Y eso, más que un mensaje motivacional o religioso, es una realidad a la que tú y yo podemos aspirar. Si aprendemos a tomar decisión y tomamos la vida, la rienda de las vidas, como nos corresponde
a cada uno. Gracias te doy, Señor, yo por esta palabra, por esta Torá. Yo, Señor, porque de ti surge, pero yo la escucho. De ti viene, pero yo la recibo. Y yo la hago ser en mi vida. Tú me la has dado, tú nos la has regalado. Bendito seas tú, eterno donador de esta sabiduría de la Torá. Bendícenos a nosotros para que podamos hacerla ser. Convertirla en vivencia para cada uno de nosotros. Aprender a expresarla como modo de vida y a desarrollar nuestras vidas en base a todo esto, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra y te ruego que esta haya cabida en cada uno de los que escuchan y que todos podamos conducir nuestras vidas a mejor, que todos podamos ser inspirados para activar esa intuición, ese discernimiento que nos permita entender hacia dónde nos estás dirigiendo para el bien de nosotros, de todos los que nos rodean y para poder así manifestar toda tu potencia en nuestro mundo. Que tu potencia se haga actual en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Amén. Y amén. Bendito sea Dios por su Torá maravillosa y ustedes siempre por escucharla e intentar vivir por esto. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.